¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Qué dicen? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar con la diversión. Decíamos, estamos hablando ahora de hacer la representación, ¿verdad? Igual mediante nuestras analogías para hacer la modelación de sistemas hidráulicos, neumáticos y térmicos. Entonces, decíamos, todos funcionan de manera muy similar en función de que, decíamos, al hacer el uso de las analogías, estamos observando que una vez que tú identificas los elementos de un sistema, mediante el principio que decíamos de la conservación de la energía, entonces tú simplemente debes observar los tipos de energía, que son quién, identificar el potencial energético y el flujo energético. Recordando, el flujo es aquello que fluye, el potencial es aquello que se almacena. Entonces, ya que identificas esos dos tipos de energía, qué cosa se almacena y qué cosa fluye, pues entonces tú puedes llevar a cabo tu analogía de manera muy simple. Ya que ya sabes, todo lo que fluye, pues es flujo, lo que se almacena es potencial. Entonces la energía potencial, vas a ver qué cosa se almacena, eso es energía potencial, y la energía potencial es energía potencial de cualquier forma, ¿no? O ese potencial energético, pues. Y luego aquello que fluye, pues es flujo energético, y el flujo energético es flujo energético y es igual a flujo energético. Entonces no importa de qué sistema estés hablando. Aquella energía que fluye, pues es flujo. Aquello que se almacena, pues lo que se almacena, pues es potencial. Y ya. Entonces ya identificamos el día de ayer, hablamos de los sistemas, de esos tres sistemas, y decíamos que pues hay que tener mucho cuidado con identificar correctamente, ¿verdad? Los elementos. Recordemos que es fácil identificar los elementos que hay en los sistemas decíamos en los sistemas, ay, se me fue el nombre, perdón. No sé qué les iba yo a decir, es que estoy buscando aquí el diagramita. Se me fue. Pero bueno, decíamos que tenemos que identificar, decíamos las variables que son precisamente qué cosa fluye, qué cosa se almacena en cada uno de los sistemas, y en función de eso, pues ya tenemos los elementos que necesitamos. Solo recordemos, ¿sí?, que tanto en elementos, en los sistemas hidráulicos y neumáticos, pues sí tenemos elementos físicos en los cuales identificar, ¿verdad? Identificar los flujos, los potenciales, y los elementos que componen la impedancia, ¿ok? Tanto en los hidráulicos como en los neumáticos. Sin embargo, en los térmicos no. Aquí prácticamente todos los elementos que hay aquí, digamos que son conceptuales, porque no hay una forma simple de que yo observe físicamente, ¿no? ¿Dónde están las fuentes las fuentes caloríficas? ¿Dónde están los potenciales? ¿Dónde están las resistencias térmicas o capacitancias térmicas? Aquí en los sistemas térmicos no hay elementos que yo pueda observar físicamente. ¿Dónde está cada cosa? Son conceptuales, pero aunque son reales,
pero dónde están los elementos eso es conceptual. Pero aquí, ¿dónde están los elementos? Sí los puedo señalar, sí los puedo observar, cada cosa. En el hidráulico más, en el neumático, pues es más difícil que observe yo un flujo o una presión, no los voy a ver. Los puedo medir, pero no los puedo ver, pero sí puedo ver al menos los elementos físicos y ya con eso tengo idea de qué está sucediendo dentro de. ¿Verdad? En el hidráulico sí puedo observar prácticamente todo, todos los elementos y variables. Decíamos, en el neumático puedo observar los elementos, aunque las variables no las puedo ver como tal. Y en el calorífico, pues básicamente no puedo ver nada, ¿no? Salvo que haya una fuente muy específica, como en el caso de la hornilla. Eso es lo único que puedo ver. Más allá no puedo ver ningún elemento, ninguna variable realmente, ¿no? Puedo ver la hornilla, pero no puedo ver el flujo que genera la hornilla, no puedo ver muchas cosas, eso no lo puedo ver, ¿ok? Entonces, en los sistemas térmicos decíamos, pues no veo nada de los elementos que hay, pero sí debo buscar en dónde están. Y son cuestiones, decíamos, conceptuales para que yo pueda identificar dónde se localiza cada uno de los elementos que intervienen. Entonces, esa es la situación. Sin embargo, los elementos que hay, tanto en los sistemas hidráulicos, neumáticos y térmicos, son los mismos. Entonces, observan, son lo mismo. Tenemos flujos y potenciales y tenemos restricciones y capacitancias en los tres casos. ¿Ok? No vamos a manejar el término inductancia en este caso, porque sí es un asunto complicado aquí de analizar, ya que, por ejemplo, sobre todo para el caso hidráulico, si yo hablo de la inductancia, pues la inductancia presenta muchos problemas físicos, así como presenta todos esos problemas para el caso eléctrico, en el cual ustedes ya saben, poder construir una bobina no es fácil, ya que las bobinas presentan muchos problemas, ¿no? En una bobina, ¿qué necesito para una bobina? Híjole, pues necesito calcular cuántas vueltas, ¿verdad? Debe llevar la bobina, pero no nada más las vueltas, sino las vueltas van a depender de quién, de la forma, qué forma debe tener, redondita, ovaladita, media cuadradita, qué diámetro, qué calibre de alambre, cuántos metros de alambre debe llevar. Todo eso debo calcular, ¿verdad? La separación de cada una de las vueltas. O sea, son muchísimos elementos. Y luego resulta que muchas veces, no sé si les ha pasado, que quieren ustedes hacer una bobinita y simplemente toman alambre magneto, un lapicito, una pluma, enrollan, ¿verdad? El alambrito ahí en la plumita, miden la bobina, dicen, ah, ok, está bien, cortan su cablecito, ahí está, y cuando lo zafan del lápiz, chin, se deforma toda. Ups, pues ya la bobina ya se fastidió y ya no tiene el valor correcto. ¿Por qué? Porque dependiendo del eslabonamiento del voltaje entre vueltas, es que se va a generar esa inductancia y entonces cambia ese voltaje de eslabonamiento en el momento en el que se deformó todo esto y ya qué pena, ya valió. Y es bien complicado por eso el poder fabricar correctamente una bobina, porque depende de muchas cosas, muchos elementos, muchos factores para que esta bobinita esté correcta, ¿verdad? Decíamos, si lo van a enrollar en un zocalito, pues cuál es la dimensión del zocalito que va a ser, si va a tener, decíamos, si va a tener un entre hierro o no, qué cosa va a haber, y luego cuántas vueltas, que estén correctas, que estén bien contadas, que estén
bien hechas, que no estén flojas, que no sé cuál, para que entonces la bobinita, una vez que la terminen de enrollar, esté correcta. Entonces, decíamos, son muchos elementos, muchas cuestiones que hay que ver. Y obviamente todos esos problemas de construcción que puede tener una bobina, igual se traslada, porque así decíamos, si son sistemas análogos, así como lo análogo se transmite de un sistema a otro, pues todas estas dificultades que puede presentar una bobina en su construcción, también lo va a presentar cualquier elemento análogo. Entonces, si habláramos de los sistemas hidráulicos, tendríamos que considerar las tuberías. Y resulta que una tubería, ¿ok? Una tubería, pues no es simple de construir y no es simple lo que ocurre dentro de la tubería, ya que lo que pasa, ya que al pasar el flujo al interior de la tubería, pues resulta que ese flujo, pues va a depender de qué tipo de flujo es. Si es un flujo turbulento o es un flujo laminar. Pero resulta que aún dentro de la tubería pueden ocurrir cosas bien horrendas, aunque sea un flujo laminar bien bello, aquí puede ocurrir unos desastres espantosos. Y luego además la tubería va a depender de si está totalmente, ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre. Eh, Este, si, la dirección en el del sistema hidráulico, por ejemplo, ahí van a ver toda la información que requieren y toda todo lo que de todo lo que vamos a hablar. Bien, vamos a comenzar a analizar sistemas. Entonces vamos a tomar el primer sistema, que sería el sistemita hidráulico. Y con todo lo que ya hablamos, vamos a tratar de hacer la modelación. Bien, primer paso. Primera forma de modelación va a ser la obtención, por ejemplo, de las ecuaciones del sistema. Si tú lo que quieres, por aquello de que a algunos les guste o prefieran obtener las funciones de transferencia del sistema mediante ecuaciones, porque hay a quien prefiere las ecuaciones en lugar de obtener el diagrama. Bueno, si ustedes prefieren obtener las ecuaciones, vamos a ver cómo se debe obtener las ecuaciones. Las ecuaciones se van a obtener usando el siguiente principio. ¿Cuál es el principio que se va a obtener? El principio es el siguiente. Para obtener la ecuación, yo lo que voy a observar, acuérdense, estamos hablando de un equilibrio de energía, que decíamos la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Entonces acuérdense que siempre hay un intercambio energético. Se va a modificar un tipo de energía a otro tipo de energía mediante un medio y esa energía siempre debe estar en equilibrio. Entonces el equilibrio energético es importante, siempre se debe conservar. Entonces, ¿cómo se da el equilibrio energético en un sistema hidráulico, neumático o térmico? Bueno, pues yo tengo que ver esto. ¿Cómo voy a establecer las ecuaciones? Voy a ver siempre lo que entra. Ajá. Entonces voy a ver lo que entra al sistema. ¿Qué cosa entra al sistema? Ajá. Voy a ver qué entra. Lo que entre al sistema, pues como se trata de que haya un equilibrio, pues debe ser igual a lo que sea que salga del sistema. Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando de un sistema hidráulico, ¿sí se han fijado que, por ejemplo, han visto las piletas? ¿Han llenado una pileta de agua alguna vez? ¿Alguien alguna vez ha llenado y vaciado una pileta de agua? Sí, profe. Levante la manita, alguien que nos quiera ayudar, que sí sepa. A ver, Carlos, a ver.
Vamos a ver. ¿Si ha llenado y vaciado una pileta de agua? Sí, profesora. Ok, entonces, a ver, cuénteme lo siguiente. Vamos a ver. Fíjese bien. Resulta que tiene usted su piletita de agua. ¿Y qué ha pasado? Le quita el taponcito y se vacía. Entonces quiere decir que lo que entró debe ser igual a lo que sale. Pero vamos a ver, cuando se vacía la pileta, ¿sí se sale completamente el agua de la pileta? ¿Sí queda completamente vacía la pileta? No, porque el tapón no está al ras del piso de la piel. Ah, ok. Y entonces, sí se queda algo Queda como un charquito. como un charquito, ok. ¿Y las paredes de la pileta quedan completamente secas? No, pues queda escurriendo ahí cierto Go- líquido. Gotitas, ¿verdad? Ujú. Entonces, si yo hago esa comparación de lo que entró y lo que salió, ¿será igual? No, ya no es lo mismo. ¿Qué tendría yo que hacer? Secar por completo la pileta. No, para tener mi equilibrio. Porque si yo comparo todo el flujo que entró, ¿verdad? Todo el agua que entró a la pileta y mido todo el agua que salió de la pileta, ¿estás de acuerdo que no es igual, o sí? Ah, sí, no, no es igual. ¿Qué tendría yo que hacerle para Este, que sea igual? pues terminar de sacar, pues ahora sí que los residuos. Pero tendría yo pues, que ver cuánto quedó, ¿no? Ah, sí, sí, ver la diferencia. Esa diferencia. ¿Y qué le haría usted a esa diferencia? ¿Dónde la pondría? En, ¿En entra o en sale? ¿O en lo que sale? en lo que sale debe de ser, ¿no? ¿Pero qué tendría usted que hacer? Sí, o sea, la diferencia Ajá. es restar lo que ¿Se salió lo a lo que restas a entró. lo que sale? No, o sea, es restar lo que salió al total de lo que entró y esa diferencia se le suma otra vez a lo que salió para tener el equilibrio, Ok, entonces lo que entra sería igual a lo que sale más el más la acumule, diferencia. ¿verdad? Que sería lo que se quedó en dónde. En las paredes y el fondo Ah, de la pileta. dentro de la pileta. Eso es. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede porque decíamos, si yo simplemente veo lo que entra y lo que sale, pues es obvio que esto no me va a dar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque algo se quedó, como ya lo vimos, ¿verdad? Que se quedó un chorrito por ahí porque a lo mejor no estaba bien no está bien equilibrada, ¿verdad? Esa pileta está chuequecita y entonces pues se le queda algo, no sale todo y además lo que se queda en las paredes, dices, pues siempre se queda algo acumulado dentro de la pileta, ¿ok? Y este mismo principio va a aplicarse no solo para los sistemas hidráulicos, sino también para los neumáticos y los térmicos, ya que siempre se queda alguna cosa acumulada por ahí. Entonces, hay que considerarla. Entonces, para que yo pueda obtener, si quiero obtener las ecuaciones que representan el sistema hidráulico, lo voy a obtener mediante esta ecuación. Voy a observar qué cosa entra y eso que entra tiene que ser igual a lo que sale más lo que se acumula. Pero qué cosa entra, qué cosa sale y qué cosa se acumula en dónde, de qué estoy hablando. ¿Alguien me puede decir de qué estaría yo hablando si estoy hablando del sistema hidráulico? ¿Qué cosa entra y a dónde entra? ¿Qué cosa sale y de dónde sale? ¿Y qué cosa se acumula y a dónde se acumula? ¿De qué estaría yo hablando si tengo este sistema? ¿Qué debiera yo observar? ¿Lo que entra a dónde? ¿Lo que sale de dónde? ¿Y lo que se acumula en dónde? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Está muy difícil? ¿Alguien? ¿Alguna manita por ahí que se levante y que nos diga?
¿Qué cosa entra y a dónde entra? ¿Qué cosa sale? ¿De dónde sale? ¿Qué cosa se acumula y de dónde se acumula? Entonces, a ver, cuéntenos, Diego, ¿qué nos puede comentar? Bueno, seguimos hablando de lo de la pileta, ¿verdad? ¿De la pileta o de este tanque? O si ya puedes No. ver, esta sería mi pileta, ¿no? Sí, pues yo pienso que primero lo que entra es el flujo que cae, ¿no? O sea, sería ¿Pero QI entra a dónde? al tanque. Al tanquecito o a la pileta. Ajá. Ah, ok. Y Ajá, lo que sale, bueno, más bien lo que se acumula es el líquido que no alcanza a salir por la otra caída de flujo. ajá. Ok. Y bueno, digo, si entrara lo mismo que saliera, pues nunca se llenaría, pero en este caso sí se llena. Ah, ok. Algo se queda ahí acumulado. ¿Y qué sale? Así es. El flujo Q0, Ah, ok. una menor cantidad de la que se acumula. Ah, entonces ya podría yo empezar a poner cosas en monitos. Ok. Entonces, lo que entra, ¿quién sería? ¿Quién entraría? QI, QI. Ah, pues entonces yo pondría aquí QI. Entonces QI de T. Ahí está. QI es lo que entra. ¿Qué cosa sale? Q0. Sale Q0. Entonces, como ven, así de difícil es identificar esto. Que sale Q0 de T. ¿Por qué? Porque estoy hablando de lo que entra y lo que sale a la pileta, ¿no? ¿Qué entra al tanque? QI. ¿Qué sale? Pues sale del tanque. Q0. Eso es lo que pongo. Lo que entró debe ser igual a lo que salió. Y ahora viene más el acumule, que esa es otra historia. Pero al menos ya con eso ya identifiqué lo primero. Hasta ahí, ¿alguien tiene problemas con identificar los elementos? ¿Hasta ahí vamos bien o alguien no entiende eso? ¿Está muy difícil? ¿Vamos bien? Todo bien, maestra. Bueno. Y ya ahí estoy estableciendo una ecuación. ¿Ok? Ahora me falta ver, definir ese acumule. A ver, ¿alguien me puede ayudar a ver cómo calculo lo que queda dentro del tanque? ¿Cómo calcularíamos lo que hay dentro del tanque? ¿Alguien me puede ayudar? A ver, Carlos. Ah, bueno, Jefte, a ver que no ha participado. Y a ver, cuénteme, Jefte. Pues de esa misma modelo que usted ya comentó o ya escribió, pues tendremos que restarle, Por eso el acumule, ¿cómo veo cuánto hay dentro del tanque? pues, a lo que entra hay que restarle lo que sale. Por eso ya estoy tomando lo que entra y lo que sale. Lo que quiero es cómo acumulo, cómo calculo el acumule. A ver, use los elementos que hay aquí. Por Lo el que se nivel, acumula, ¿dónde se acumula? pues, en el contenedor, ¿no? En el contenedor. Ok, ¿cómo sé cuánto líquido tiene este contenedor? Por el nivel ¿Cómo H, calcularía? ¿Cómo calcularía? ¿Qué calcularía para saber cuánto líquido hay dentro del tanquecito? el volumen, El volumen. Ah, ok. ¿Y el volumen, se acuerda cómo calculamos volumen? pues bueno, es que hay varias formas, ¿no? Pero la más básica sería La con más las básica. geométricas de Ajá, balde. ajá. ¿Cómo es? ¿Qué contra quién? ¿Cómo calcula volumen? Pero depende de la forma de Por donde está. eso es esta, es un pequeño cilindrito aquí, Ah, pues sería la base del cilindro, que sería el área, pues la altura, ujú, ¿no? por la altura. Ah, ok. A ver, ahora, esta formita que tiene aquí, ¿el área es variable o el área es constante? Constante. Es constante. Ok, entonces pondría el área es constante. Ujú. Ahora, entonces dices, es el área por la altura, que es el nivel. Pero este nivel varía o es constante siempre. Varía. Varía.
¿Cómo puedo entonces poner aquí, decir aquí que varía, o cómo digo matemáticamente que varía algo? Con una delta, ¿no? O con una resta. Ajá, pero de otra forma, Expresando el nivel base y luego hacia dónde termina. ¿cómo lo hago Con una división. matemáticamente para decir que varía? Con una división. No, con Sí. una que, ¿cómo digo que va variando pedacitos para arriba, pedacitos para abajo? Con una suma algebraica. No, no, ¿cómo digo que algo varía? ¿No? Con una derivada. Con una derivada. Entonces sería la derivada ¿de quién? Del nivel. Entonces, si yo obtengo la derivada del nivel, con eso ya estaría yo, ahora sí, definiendo ese acumule que sería el volumen que está variando, ¿verdad? Dentro del tanque. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, ya tenemos aquí pues todos nuestros monitos. ¿Sale? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿O todo bien difícil? Todo bien. Pues está simple, ¿no? Yo simplemente estoy haciendo o tomando esta ecuación que establecimos, ¿ok? Esta ecuación que dice que tú simplemente veas qué cosa entra, lo que entra debe ser igual a aquello que salga, lo que sale más cualquier cosa que se acumula. Esa es mi ecuación. Entonces, esta es una ecuación por tanque. Yo voy a ver mi sistema hidráulico, cuántos tanques hay. Y por cada tanque, voy a establecer una ecuación de estas. ¿Sale? Voy a observar qué entra, qué sale, qué se acumula dentro del tanque. Hay 3 tanques, pues necesito ver qué entra a cada tanque, qué sale de cada tanque, qué se acumula en cada tanque. Pero van a ser 3 ecuaciones, una por tanque. Así de difícil, pero les digo, lean la nota, ahí viene explicado todo. ¿Ok? Entonces es una ecuación por tanque que tenga esta forma. Esa es mi primera ecuación. ¿Vale? Pero si ustedes ven aquí, vamos analizando, van a observar algo muy peculiar. A ver, díganme, ¿aquí están contenidas todos los elementos de este sistema? En esa ecuación ya contemplé todos los elementos del sistema. ¿Qué opina Alan? No, ¿Qué me falta? las, las resistencias, que en este caso son ay, se me olvidó, cómo se La llamaban? llavecita, pues. Ajá, sí, la llave, perdón, sí. Ok, bien. Ups, pues eso me falta. Ah, qué barbaridad. Eso quiere decir que entonces yo lo que tengo que hacer ahora, pues necesito una ecuación que me ayude a definir ese elemento que me falta, ¿no? Porque ya si vemos, ya nos dijeron, ¿verdad? O sea, Q1 ya está, H ya está, A ya está, Q0 ya está, chin, R no está. Me falta R. R no aparece en mi ecuación. Ups. Entonces quiere decir que necesito una ecuación que me ayude a definir, o más bien que me ayude a incluir esa R en algún lado. Ah, perfecto. Entonces vamos a ver qué ecuación necesito formar ahora que me ayude a incluir esa R en algo. Bien,
Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa a través de R? ¿Alguien me puede decir qué pasa a través de R? ¿O alguien me puede decir cómo se genera este flujo? ¿De qué depende este flujo de salida del tanque? Siempre los mismos, qué feo caso. Me da gusto, pero qué feo. A ver, Eduardo, Pues depende de cuénteme. que haya una llave, ¿no? ¿Mande? Depende de que haya una llave para que pueda salir el flujo. Ajá. ¿Pero qué pasa con el valor de R? Ajá. El valor del valor de R, ¿qué depende? ¿O qué pasa? ¿Qué relación hay entre R y Q0? ¿Hay alguna relación o ninguna relación? Que dependiendo cuánto flujo salga en el, bueno, cuánto deje salir, ¿no? Cuánto flujo deje salir la llave, va a depender su resistencia. ¿Qué tanta resistencia, No, ¿qué tanta qué? qué tanto flujo va a dejar salir ¿Qué tanto flujo va a dejar salir? Dependiendo de quién. de la llavecita? Pero de la llavecita de qué, de la posición o del valor o del qué o También del de la cuál, posición, ¿no? de la posición que tenga la llavecita, o sea, es de qué tan abierto esté la llavecita. De eso va a depender el flujo. Ok. Pero la llavecita no se trata de que yo esté jugando con ella, que esté yo abriéndola, cerrándola cada rato, sino yo voy a acuérdense que esta es una restricción. Entonces yo quiero saber que cuando esta resistencia o esta restricción, que es mi llave, tenga un valor determinado, ¿sí? Debe ser un valor fijo. Cuando tiene este valor, entonces yo quiero saber cuál es el flujo que va a pasar por ahí, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo fijo este valor de resistencia o este valor de restricción, acuérdense el agujerito que va a haber aquí, cuando yo lo fije, ¿verdad? De un tamaño específico, va a permitir que pase este flujo. Pero ahora, para que se genere este flujo o no, ¿de qué depende? Yo ya fijé este valor de resistencia, ¿verdad? De restricción. O sea, yo ya puse aquí el agujerito de cierto tamaño, ¿ok? Y yo ya sé que por ahí va a pasar este flujo. Pero ¿de qué depende que este flujo sea un flujo grandote o un flujo chiquito? A ver, observen el tanque. ¿De qué depende que el flujo que pase a través de esta restricción sea un flujo grande o sea un flujo pequeño? A ver, Eduardo, cuénteme. ¿Puede prender su microfonito? ¿Yo? ¿Hablo de mí? Bueno, no sé, es que no sé quién está hablando, no sé quién quiere hablar. No sé si Eduardo, Diego, quién tenía Ah, pues manitas, creo que que no los sé, dos. es que no habían bajado manitas, entonces no sé quién quiere hablar. Este, pues puede ser del tamaño de la resistencia, ¿no? Por eso, ya fija el tamaño de la resistencia, ¿sale? Y yo quiero ver cuál es el flujo que se va a generar aquí. ¿De qué depende entonces este flujo que va a pasar por aquí? ¿De qué depende que hay que ese flujo sea grandote o sea pequeño?
Entonces, ¿de qué depende que el flujo que pasa a través de la restricción sea grande o sea pequeño? ¿Quién me quiere contestar? ¿Podría ser el flujo de entrada? ¿El flujo de entrada? Sí, Mm, o sea, el flujo de entrada está directamente conectado a la válvula y por eso genera el flujo de salida. no. Entonces, ¿de qué depende el flujo de salida? ¿De qué tan abierta está la llave? Por eso ya fijé el valor de la llave. Por eso ya fijé el valor, ya fijé qué tan abierta va a estar la llave. Ya fijé ese valor. Entonces, va a pasar un flujo a través de esa válvula. Pero ¿de qué depende que este flujo sea grande o sea chiquito si yo ya fijé el valor de la resistencia? Sería del nivel, ¿Por qué del nivel? porque si hay mucha agua, pues saldría más, ¿no? Y si no hay mucha, pues saldría más lento o saldría menos. Ah, porque entonces este fluido que está aquí ejerce más presión o menos presión, entonces va a empujar más rápido ¿quién? El fluido, ¿verdad? El agua a través de la válvula, pero si es menos nivel, pues ejerce menos presión, por lo tanto esto se vuelve más lento. Ah, ok. Entonces, ahí está. Así que entonces, lo que tenemos aquí, pues ya vamos formando nuestras ecuaciones. Entonces, como ven, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues ahora observar el tanque que tenemos y ahora, además de ver lo que entra y sale del tanque, ahora también voy a tener que observar, ¿sí? El flujo que pasa a través de la válvula. Entonces, el flujo que pasa a través de la válvula, como ya nos dijeron, pues depende de quién, del nivel. Y entonces, si Q0 es lo que sale de aquí, esta es R, que es mi restricción, que sería como mi resistencia, H, que ese es el potencial. ¿Cómo quedaría mi ecuación aquí? A ver, tengo flujo energético, tengo potencial energético y tengo una resistencia hidráulica. ¿Cómo juntarían eso aquí? A ver, Norma, cuénteme. Sería R por la derivada de h de t. R por la derivada de h de t. Pero no, la derivada no. Pero entonces me estarías diciendo, a ver, entonces dices que ¿quién? A ver, me dijiste que la corriente es igual a ¿quién? R. Me dijiste, no, pero ¿cómo dijiste que era qué contra qué o quién contra quién o cómo qué? R, me Era dijiste, R ¿por por quién? ajá, ¿R h por de quién? t. Bueno, la ¿R por B? derivada de h de t. Ajá, No. o sea, sí, ¿no? ¿Qué ley es Ok, esta? ajá. ¿Qué ley es esa? La de Ohm. ¿Esa es la ley de Ohm? No. Ah, Ay, no, no. ¿qué dice la ley de Ohm? Que el A ver, voltaje es igual a la corriente por la impedancia. a ver otra vez, ¿cómo? Ajá, ¿qué? ¿Qué dice la ley de Ohm? Voltaje es igual a Ajá. la corriente por impedancia. Ah, corriente por impedancia. Ah, perfecto. Entonces, Ah, si yo tengo la corriente, ¿a qué es igual la corriente? a voltaje sobre la impedancia. Voltaje sobre impedancia. Entonces, ¿aquí cómo se llama la Mm, corriente?
Mm, ¿Q0? Q0. Entonces, Q0 va a ser igual ¿a quién? H H, sería sobre ¿ah? R. Sobre R. Sobre, Ah, ajá. eso sí, así sí. ¿Sale? Ok. Perfecto. Ok. Ahora sí, listo. Bien, muchas gracias. Ok, entonces como ven, no podemos violar la ley de Ohm porque es la ley de conservación de la energía. Y entonces, aquí está. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque ya lo vimos, ¿verdad? Fijamos un valor de restricción o abrimos la válvula a con cierta apertura, la dejamos fija y entonces decimos, ok, para ese valor de apertura de la válvula, que ya está fijo, entonces el flujo que va a pasar a través de esta restricción va a depender de quién, del nivel que haya en ese momento. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Ahora sí ya. ¡Tada! Estas serían mis ecuaciones. Entonces, para el caso de mi sistema, ¿qué voy a tener que establecer? Tengo que establecer dos ecuaciones por tanque. Como pueden ver, una ecuación que yo voy a hacer mediante esta relación que teníamos aquí, que es esta, y otra ecuación que defina la salida del tanque, porque es la salida debe pasar por quién, por la restricción. Entonces, aquí está. Estas serían mis dos ecuaciones por tanque. Entonces, si el sistema tiene 2 tanques, 3 tanques, 5 tanques, ¿cuántas ecuaciones debo obtener? Pues debo obtener 2 ecuaciones por tanque. Entonces, si tiene 3 ecuaciones, 3 tanques el sistema, va a tener ¿quién? 6 ecuaciones. Si el sistema tiene 5 tanques, pues va a tener 10 ecuaciones. ¿Por qué? Porque debo establecer 2 ecuaciones por tanque. ¿Ok? Eso es lo que tengo que hacer. Observar qué pasa y establecer mis ecuaciones. Entonces, para aquellos que les encanta las ecuaciones y quieren obtener la función de transferencia mediante ecuaciones, ¿qué tienen que hacer? Pues obtener las ecuaciones del sistema, son 2 ecuaciones por tanque, y luego pues seguir el procedimiento normal que dice, pues pasa las ecuaciones a Laplace y luego despeja y sustituye y hasta que le des forma a la función de transferencia, ¿no? A los que les gusta ecuaciones, trabajen con ecuaciones. Pero esa es la forma, obtener ¿quién? Ecuaciones, 2 ecuaciones por cada tanque. ¿Vale? Hasta aquí, dudas, preguntas, ¿todo bien? Creo que sí. Sí, está muy difícil. Sí, sí jala el asunto o no. Sí, nadie tiene ninguna duda, ninguna pregunta. Así es como se establecen las ecuaciones si quieren ecuaciones. ¿Sale? Pues para aquellos que les encanta, porque yo sé que hay algunos de ustedes que, uy, son felices y si no tienen ecuaciones sufren amargamente, ¿no? Entonces, para que no sufran, decíamos aquí le damos gusto a todos. Cuando requiera de ecuaciones, por aquello que se les dificulte mucho hacer los análisis del sistema, háganlo por ecuaciones, ahí está, y sigan los procedimientos que marcan los libros. ¿Ok? Para aquellos que les encanten las ecuaciones, ahí están. Para aquellos que se les dificultan las ecuaciones, si quieren hacer las cosas de forma más simple, bueno, pues vamos a hacer la representación del sistema. Entonces vamos a hacer la representación. ¿Ok? Para hacer la representación del sistema, obtener su diagrama eléctrico, pues también es sumamente simple.
ya que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar nuestro sistema y vamos a empezar a dibujar. Decíamos, acuérdense, vamos a dibujar nodos. Aquí no hay forma de dibujar mallas. Solo voy a poder dibujar nodos. ¿Sí? ¿Cómo voy a dibujar nodos? Pues voy a identificar un nodo, pues representa potenciales. Entonces voy a identificar los potenciales del sistema. O sea, ¿dónde están los potenciales? Pues en los tanques. Entonces voy a contar tanques. Y por cada tanque dibujo un puntito. Y ya, eso es todo, ¿no? De ahí empiezo. ¿Cuántos tanques hay aquí? Un solo tanque. Entonces yo voy a dibujar un solo puntito. Ahí está mi puntito. Y entonces dibujo aquí mi tierrita para poder empezar a dibujar. Ahí está mi puntito. Es solo un nodo. ¿Por qué? Pues porque solo hay un tanque. Es un potencial, un nodo. Ahí está. ¿Sale? Entonces, con que sepa contar, ya le hicieron. ¿Cuántos tanques hay? Si hubiera 5 tanques, pues tendría que poner 5 puntitos. ¿No? 3 tanques, 3 puntitos. Y así, cada tanque un puntito. Ahí está. Un tanque, un puntito. El puntito que representa el potencial. ¿Quién es el potencial? Pues es H. Ah, bueno, pues H. Pues mi potencial, H. Ahí está H. O lo ponen en eléctrico, que sería voltaje. Tan difícil como eso. ¿Ok? Si hay varios tanques, entonces aquí sería H1, H2, H3, o sea, B1, B2, B3. ¿Vale? Entonces, es importante, recuerden que numeren todos los elementos. Una vez que ya tengo, ¿verdad? Mi tanque, ahora sí, voy a dibujar los elementos. Entonces, lo primero, acuérdense, van a ser ¿quién? Las variables. Entonces, ya puse mi potencial. Ahora, ¿qué debo dibujar? Entonces, si empiezo a tachar aquí cosas, ya H ya está. Ahora, ¿qué tengo que dibujar? Ahora voy a dibujar mis demás variables, que son ¿quién? Pues la Q de entrada, que es mi alimentación. Ah, ok, entonces alimentación. ¿Qué viene por aquí? Ah, pues la Q de entrada. Mi Q de entrada, o sea, sería la corriente de entrada. Tan difícil como eso es lo que entra al nodo, ¿no? La corriente de entrada. ¿Qué sale del nodo? Ah, pues sale Q0. ¿Ok? Entonces de aquí, ¿qué va a salir? Q0. O corriente cero. Porque eso es lo que hay, ¿no? Que entra al nodo, el nodo es el tanque, que entra al nodo, QI, que sale del nodo, Q0. Ahí está. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí algún problema, alguna duda, alguna pregunta? Sí, primero variables. Por eso decíamos siempre tengan un orden. Ya sé que siempre hacen las cosas como se les da su gana, pero pues por eso luego se confunden y empiezan a inventar cosas que hay donde no hay. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces, orden. ¿Qué entra al nodo? ¿Qué sale del nodo? Pues entra un flujo, sale otro flujo. Ya está. ¿Sí? En este caso del tanque. Ahora voy a poner, ya que están las variables, ahora los elementos. ¿Qué elementos tenemos? Entonces vamos a seguir tachando cosas. QI ya está, Q0 ya está. ¿Sí? ¿Me falta quién? Ahora me faltan mis elementos, que son quién? A y R. A es el área del tanque. R es el valor de quién? De esta restricción. ¿Sí? O sea, qué tan abierta está la válvula. Bien. ¿Qué es A? Dijimos A pues es aquello que acumula energía. En este caso, pues A hace las veces de capacitor. Entonces, el área de la sección transversal del tanque es mi capacitor, mi capacitancia. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Voy a dibujar un capacitor. Entonces, mi tanque es un capacitor, entonces voy a dibujar aquí mi capacitor, ya que ¿dónde se encuentra ese potencial?
Pues está contenido ¿en dónde? En el capacitor. Entonces, este es mi capacitor. Entonces, aquí está mi capacitor. ¿Ok? Entonces le puedo poner A o capacitor. Si hay varios tanques, entonces sería A1, A2, A3, o sea, C1, C2, C3, ¿no? El que sea, ya está. Porque es donde está contenido, ¿sí? El potencial. Entonces ya, A, ya está. Ahora ya no me faltaría R. ¿Dónde pondrían R y por qué? Alguien que me ayude. ¿Dónde pondrían R y sobre todo por qué, verdad? Porque esa es la cosa. A ver, Diego, cuénteme. Yo lo pondría como si fuera en serie a Q0, pero bueno, es que ahorita no veo otra variable. ¿Cómo en serie qué con qué? ¿Cómo conecto en serie qué cosa? Eh, ¿Qué puedo eh, conectar en serie o en paralelo? es que puedo conectar en serie si existiera otra variable, pero en este Por caso no eso, hay. ¿pero qué conecto en serie? ¿Las variables o los elementos? Los elementos hacia AR yo lo conectaría en serie ¿En serie con quién? con Q0. ¿Puedo conectar en serie variables con elementos? No, Por eso, ¿qué debo conectar en serie o en paralelo? ¿Variables o elementos? elementos. Ok, entonces, ¿la resistencia dónde la pondría? ¿En serie o en paralelo con quién? ¿Cuántos elementos tiene el sistema? 3. ¿Tres? ¿Cuáles elementos No, tiene? perdón, 2 nada más. A y R, Ajá. ¿A qué es? el tanque, O sea, pero eléctricamente es un. capacitor, ¿R quién es? pues una resistencia. La resistencia. Ok. ¿Cómo debe entonces conectar el capacitor y la resistencia para asegurarse que Q0 pase a través de quién? DR, De R. ¿Cómo conectaría para asegurarse que haya una corriente a través de R? ¿Cómo conectaría la en resistencia? paralelo ¿En paralelo con quién? con A, Con A, que sería el capacitor. Entonces lo conectaría la resistencia de dónde a dónde? de H a tierra. De nodo, Ajá, de nodo a tierra. Porque si yo no conecto a tierra, ¿qué pasaría? pues no estaría conectado. Y entonces, ¿qué pasaría con esta corriente? Se iría únicamente por A. Jamás pasaría por R, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta corriente, si lo dejo abierto, nunca pasaría por la resistencia, ¿o sí? No, Porque si está abierto, pues no pasaría nada. Un circuito abierto, pues no hay nada ahí en un circuito abierto. Para que asegurarme que la corriente va a pasar por la resistencia, pues obviamente debo cerrar el circuito. Ahí está. Ya que si dejo el circuito abierto, pues jamás se va a generar esta corriente. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora sí ya. ¡Tada! Y ya tengo, ¿verdad? Si tacho mi último elemento, ya está. Entonces, como ven, ya no me faltaría ningún elemento de poner en mi diagrama. Y ese sería mi diagrama eléctrico que representa mi tanquecito. Bien difícil. ¿Bien difícil o no? ¿Qué opinan? Pues ¿Está está más fácil difícil? así.
¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Está horrible? A ver, Está más fácil cuéntenme. así, ¿no? Está padre, ¿no? Está Pues sí, está más bonito. fácil que sacar las ecuaciones. Pues sí, yo diría, pero pues no siempre opinan lo mismo. Y entonces, si ya tengo esto, pues lo demás ya se lo saben, ¿no? ¿Qué hago ahora? Ay, pues mira, cambio las cosas para que no se vean así feas y me queden más bonitas, ¿verdad? Y más claras. Entonces, ¿qué pondríamos? Cambiaríamos los monitos, ¿no? Aquí, ¿qué pondríamos? Corriente de entrada. Aquí pondríamos voltaje. Este sería mi capacitor. Esta sería mi corriente cero. Y estas serían ya mis elementos, ¿verdad? Mis variables y mis elementos de mi diagrama original, ¿no? Ya en términos eléctricos para que no me causen problemas existenciales, ¿vale? Ahora, ¿qué me faltaría? Pues ahora sí, mis variables auxiliares. ¿Qué me falta para que pueda yo hacer mi representación ya en mi diagrama de bloques? ¿Ya están completos los voltajes y todos los voltajes y corrientes del circuito? ¿O me falta alguno? A ver, cuéntenme. ¿Qué consideran que falta o qué hay? A ver, Ashley, dígame. Sería el voltaje de entrada, ¿no? También. Voltaje de entrada porque está generado por una fuente. Ah, sí, sí. ¿Qué me faltaría? ¿Qué otra cosa me faltaría? A ver, fíjese bien y dígame. El voltaje en la resistencia. ¿Sí? ¿Cómo están conectados el capacitor y la resistencia? Ah, no, en paralelo. Entonces, ¿qué me falta? Oh, pues entonces ya estaría todo. ¿Todo? Ay, no sé. Sí, a ver, observa voltajes y corrientes. ¿Ya están todos los voltajes y todas las corrientes que se generan en el sistema? Sí, a ver, vean qué hay. A ver, Norma, ¿qué nos quiere decir? Falta la corriente del capacitor, ¿no? Ah, la corriente del capacitor, esa me faltaría para que ya quede completito, ya que la corriente entra al nodo. Yo sé que una corriente que entra al nodo se divide entre quién, pues entre todas las ramas que hay aquí, y aquí hay dos. Entonces ya esta ya tiene nombre, pero esta no. Entonces me faltaría ponerle nombre a la corriente que viene por aquí, que pues sería simple, pues la corriente del capacitor. Ahora sí, ya tengo todas mis variables auxiliares, que acuérdense que ese es el método, ¿no? Tienes tu diagrama eléctrico, ya lo formaste con todos los elementos y variables del sistema. Para poder pasar al diagrama de bloques necesitas las variables auxiliares. Tus variables auxiliares. Perfecto. Entonces, ya que están todas mis variables auxiliares, ahora sí, pues comienzo a dibujar mis monitos y aquí el monito pues es simple. ¿Qué tenemos aquí? Pues ya lo vimos, viene corriente que se divide, pues un divisor de corriente, quiere decir que aquí va a entrar una corriente, va a salir otra corriente, deberá regresar aquí otra corriente. ¿Qué corriente va a salir? La que tú quieras. Y yo sé que cada corriente, la que tú quieras sacar, ya que entra la corriente esta, si tú sacas corriente del capacitor, la corriente va a pasar por aquí y va a generar el voltaje mismo que va a estar en la resistencia. Si sacas la corriente cero, igual, ¿qué va a pasar con esa corriente cero? Además de ser la salida del sistema, también va a pasar por la resistencia y va a producir el voltaje, que es el mismo del capacitor. Entonces, pues ya el diagrama se arma solo, como ven, es simple. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar esto, que va a generar el voltaje, que va a ser el mismo del otro elemento, y ya terminé. La salida es esta, siempre y cuando yo lo haya elegido, o bien la salida puede ser puede ser esta si es que yo lo elegí.
Depende de qué elemento hayan elegido aquí. La salida puede ser esta o puede ser esta, depende de qué pongan, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser aquí importante? Pues que elijan la salida de acuerdo a la consideración que hayan hecho. Y ya, acabamos. ¿Cuántas variables son? 1, 2, 3, 4 variables. Aquí están 1, 2, 3, 4 variables, 2 elementos, 1, 2, ahí están 2 elementos, ya acabé. Ya tengo todo. Si quiero conocer quién obtener mi función de transferencia Q0 contra QI, pues tengo que ver QI, pues quién es esta, Q0, pues es esta, resuelvo el diagrama y ya tengo la función de transferencia. En 3 patadas ya acabé. En lugar de hacerme bolas con tanta ecuación y que ponle y que quítale y sustitúyele y ándale y cuélgale. Ay, no, qué horror. Entonces, una vez que ya termina, pues ya es todo. ¿Dudas, preguntas? Está muy difícil. Algo que no puedan hacer, algo que esté muy complicado o algo que no haya quedado claro de la modelación. Creo que no, profesor. Ok. Bien, entonces si no tienen más que agregar. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Ashley? Veo manita levantada, no sé si se quedó su manita levantada o levantó manita, ¿no? Ok. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que comentar, algo que agregar. ¿Todo bien? ¿Muy difícil? ¿O está sencillo? No sé, ¿qué opinan? Pues hasta el momento se ve tranquilo. Pues es que es simple, ¿no? Es muy simple. El problema, ¿cuándo se dificulta? Cuando lo hacen ustedes, porque por eso a mí no me gusta resolver los ejercicios. Porque yo lo hago simple, pues sí, yo ya sé qué hacer, lo hago rápido y acabé. Pero cuando lo quieren hacer ustedes, como no lo hagan, no lo intentan, pues ni idea. Y ese es el problema. Por eso es mi insistencia siempre de que yo no resuelvo nada. Háganlo ustedes, no me obliguen a hacerlo a mí. ¿Por qué? Porque yo lo hago, se ve sumamente simple, claro, porque yo ya sé cuáles son las dificultades que hay. Pero si ustedes ni siquiera lo intentan, no tienen idea de qué dificultad hay. Y entonces es cuando se complica todo. Por eso hagan ustedes los ejercicios, no me pidan que yo haga nada, porque ese siempre es un problema. Bien, ahora hablemos de lo siguiente. Veamos. Titi. Y titi. Titi. Eso es. Ok. Bien. Ahora, dentro de los sistemas, resulta que tenemos diferentes formas de conectar los elementos, los tanques, ¿ok? Ya que depende de las aplicaciones, ¿sí? Estas aplicaciones me sirven tanto para almacenar fluidos como para mezclar fluidos. Entonces, muchas veces lo que pasa es que a lo mejor algún tanquecito tú ya tienes previamente llenado con alguna cantidad de algo y luego le echas otra cantidad de otra cosa y puedes hacer mezclas y puedes hacer muchas cosas. Bien, pero entonces, dependiendo de la aplicación, del uso,
pues obviamente tú puedes conectar estos tanques de formas diferentes. Y entonces aquí tenemos dos formas diferentes de hacer la conexión. Y eso obviamente va a presentar pues su formita, alguna dificultad que va a tener este asunto, ¿no? Ay, otra cosa es. ¿Sí? Entonces, vamos a poder ver, y si ustedes van a los libros y demás, van a encontrar todo esto. Van a ver que van a presentar este tipo de conexiones y tienen nombrecito. Aquí vamos a ver tanques interactivos. Y también vamos a ver tanques no interactivos. ¿Sale? Entonces son los tipos de conexiones que vamos a observar. Tanques interactivos y tanques no interactivos. ¿Por qué son interactivos y por qué no son interactivos? Pues porque los estamos observando aquí. Un tanque interactivo son aquellos que quieren, pues que sí tienen relación, que sí se relacionan, que lo que pase en un tanque va a tener relación con lo que existe en el otro tanque y lo que pasa en ese otro tanque pues tiene relación con lo que pasa en el primer tanque. O sea, aquí no son tanques independientes. Lo que pasa en uno va a pasar en el otro. Hay una conexión, hay una interacción. De manera que aquí hay comparten comportamiento y eso es lo que hay que reflejar tanto en las ecuaciones como en el modelado si hacemos nuestro diagrama eléctrico. ¿Ok? Aquí va a haber una interacción. Entonces aquí hay una interacción. Ahora, en los tanques no interactivos, como ustedes pueden ver, están los elementos, pero estos tanques son quien están de forma independiente. Entonces, lo que ocurre en un tanque va a afectar al otro, pero lo que ocurre en este otro tanque no le interesa al primero. ¿Ok? Aquí no hay una interacción. Sí, aquí no hay comunicación. Aquí cada quien hace lo suyo y se acabó. ¿Ok? Pero acá no. Aquí lo que pasa en un tanque se comunica al otro y lo que pasa en el otro tanque se comunica al primero. Aquí sí hay comunicación en los tanques interactivos. En los tanques no interactivos no hay comunicación. Y obviamente esto decíamos se va a reflejar en la representación del sistema, pero igual vamos a tener que seguir usando el mismo principio, este mismo principio, tanto para obtener las ecuaciones como para obtener igual su diagrama eléctrico. Hay que respetar este comportamiento de si son interactivos o son no interactivos. Entonces, si ustedes ya pueden ojear la información que ya les dimos y pueden adelantar un poquito, verán que ahí viene todo lo que necesitamos y podemos rápidamente avanzar con esto. Si no lo leen, bueno, pues es asunto de ustedes, pero eso es lo que hay. Y la representación de esto es muy simple. Entonces sí sería muy importante que vean cómo funciona. ¿Ok? Y con esto, bueno, pues ya terminaríamos la parte con este ejemplo, con estos, una vez que hablemos de estos sistemas, pues ya todo lo demás, pues es cosa de que ustedes jueguen con las combinaciones, ya que yo puedo, una vez que vea yo cómo se representa este sistema interactivo y el no interactivo, si yo tengo una combinación de tanques interactivos y no interactivos,
pues yo ya puedo hacer mi representación, ya que yo ya sé cómo se hace, simplemente es una mezcla de ellos. Todo lo demás sería mezcla de estos, ya que precisamente los sistemas de tipo mezcladora que usan, pues usan una combinación de estos tanques para llevar a cabo su acción. Entonces, hablaremos la próxima clase de las representaciones de estos sistemas. Entonces, si le pueden dar una ojeadita a la información y se adelantan, sería perfecto para que podamos avanzar rápidamente. Ya tienen en el Classroom, ya tienen toda la información de los sistemas hidráulicos, neumáticos y térmicos. ¿Ok? Para que vean, todo esto es muy simple, muy sencillo, solo es cosa de que lo hagan. Si ni siquiera es en su intento, pues no van a lograr hacer mucho. Entonces es importante que lo avancemos. Bueno, entonces ya nada más revísenlo y si tienen dudas, preguntas acerca de todo eso, pues lo vemos mañanita. ¿Ok? Entonces, que tengan una muy bonita tarde y nos vemos mañanita. Cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego. Qué